Buenas noches a todos, mi nombre es Silvia Fretes Carmañola y en representación de Magnificat y la Casa del Padre les doy la más cordial bienvenida. Gracias a todos por acompañarnos desde diferentes países. Hoy, un día tan especial donde conmemoramos un aniversario más de la primera misa de nuestro Padre Fundador, 2 días después de ser ordenado sacerdote en 1910. Después de los sucesos que vivimos como el movimiento de Schoenstatt en estos días, creímos conveniente reunirnos como familia y pasar un rato juntos con una persona fantástica, la hermana María Elizabeth Parodi. En esta charla, llamada El sentido del vínculo al fundador, quisiéramos conocer un poco más, pero antes quisiera cederle la palabra a la hermana María Julia para saber un poquito la historia de la hermana Elizabeth. Hermana María Julia, estamos contigo. Muchas gracias. Bienvenidos a la Casa Padre, a la Casa del Padre. Buenas noches. La hermana Elizabeth nace en Villa Ballester, Buenos Aires, en el año 1960. En 1978 ingresa al Instituto Secular de Schoenstatt, Hermanas de María. Posee estudio de grado y doctorado en teología. Su tesis doctoral en el área de Historia de la Iglesia analiza el vínculo de diversas familias espirituales con sus fundadores. En Argentina trabaja como asesora de la juventud femenina de Schoenstatt entre los años 1980 y 1992. Y en Paraguay como asesora de matrimonios de la obra familiar de Schoenstatt entre 2007 y 2009. En 2008 se desempeña como docente de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Paraguay. En 2010 realiza tareas pastorales al servicio de la espiritualidad de Schoenstatt. A partir de 2011 trabaja al servicio del movimiento internacional de Schoenstatt en Alemania. Fue 5 años miembro de la Congregación para la causa de los santos en el Vaticano. Es autora de diversas publicaciones pastorales. Muchas gracias, hermana, por estar con nosotros. Querida familia, esto que vamos a tratar de reflexionar juntos es como una primera aproximación para situar las preguntas que se han suscitado en estos días desde otra perspectiva. Ciertamente estos días han sido muy movilizadores para todos. Muchos de ustedes nos han hecho llegar sus mensajes y les queremos agradecer de todo corazón. También porque nos hicieron llegar sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes, también su apoyo. Algunos nos han hecho saber también que querían escucharnos a nosotras, las hermanas, y aquí estamos. Esta charla quisiera hacer un aporte muy sencillo de parte de las hermanas que trabajamos con el movimiento en Argentina, Paraguay y Uruguay, para continuar reflexionando juntos sobre la situación que estamos viviendo. Y aclaro que esta es una charla más. En los días anteriores escuchamos otras, más históricas, o que han enfocado la problemática o la temática desde el proceso de beatificación. Otras también han dejado cuestiones abiertas. Y seguramente este va a ser un proceso y en el futuro seguiremos iluminando juntos mucho más la situación, justamente desde diferentes perspectivas. Y esto justamente es lo bueno de trabajar juntos y de complementarnos. Es como dice el Papa Francisco, como un poliedro que hay que ver las distintas caras para poder tener una visión del todo. Hoy quisiéramos compartir con ustedes simplemente nuestra perspectiva de las cosas.
sin lugar a dudas va a ser una perspectiva más de tipo vivencial, si ustedes quieren, porque esta problemática que se plantea toca directamente nuestra vida y eso justamente es una experiencia. Y sin embargo creemos que la vivencia también es un elemento válido que no se debe descartar porque ayuda, suma a tener una mirada más global de las preguntas que se están planteando. Nuestra comunidad fue fundada en el año 1926 por el padre Kentenich y el sentido, la razón de nuestra existencia como comunidad es Schoenstatt, es servir a la obra de Schoenstatt. Desde un comienzo nos sentimos hijas espirituales del Padre Fundador, guiadas por su sabiduría, respetadas en nuestra originalidad como mujeres que se quieren consagrar virginalmente a Dios en el servicio a las almas a través de Schoenstatt. Es también por eso que dejamos nuestras familias, renunciamos a una familia natural propia, le consagramos a la Mater la vida entera, incluso nuestra profesión, porque por vocación estamos dispuestas a ser trasladadas por la comunidad allí donde Schoenstatt nos necesita. El padre Kentenich valoró mucho esta actitud interior que teníamos y que tenemos. Hablaba de nuestra comunidad con esperanza, sabía del corazón fiel de la mujer, dispuesto a entregar todo cuando ama de verdad, y por eso nos ayudó a crecer incansablemente en el amor a Cristo, a la Mater, en la alianza, en los vínculos profundos entre nosotras, en la familia, en nuestra familia de hermanas. Y es por eso que sinceramente nos sorprende vernos en la necesidad a casi 100 años de nuestra fundación de tener que afirmar en el amplio público algo que siempre para nosotras fue evidente, y es que jamás sufrimos ningún tipo de abuso de nuestro Padre Fundador, que nuestra relación con Él fue y es para nosotros una fuente de alegría, una fuente de inspiración, de crecimiento interior, de cercanía y de encuentro con Dios Padre. En el comunicado que hizo nuestra familia de hermanas se dice: el contenido y las declaraciones de la doctora von Teufenbach nos ha herido y las rechazamos con toda claridad. En nuestra comunidad hemos experimentado al fundador como una personalidad auténtica, creíble, alguien que quiso contribuir a formar personalidades firmes y libres. Pero por si fuera necesario decirlo con mayor claridad aún, aunque ya se ha dicho categóricamente en estos días, lo repito, no solo que el padre Kentenich jamás abusó ni de nosotras ni de nadie, sino que tampoco experimentamos de parte de él algo de lo que se podría llamar acoso verbal o algo similar. Es cierto que tuvimos en nuestra historia de comunidad un periodo signado por el dolor, provocado por varios motivos: intriga, ambición de poder, ambición de reconocimiento, heridas por correcciones que el fundador hizo por serias faltas que se habían cometido. Y todo esto llevó en los años que se sitúan alrededor del 48-50 a que un grupo de nuestras hermanas hicieran acusaciones sobre el padre Kentenich, acusaciones que rozaron su integridad moral,
que fueron entregadas a la Iglesia, pero que no respondían a la verdad. Aunque nosotras las hermanas conocíamos y conocemos este tramo doloroso de la historia de nuestra familia, también nosotras nos sorprendimos, igual que ustedes, cuando salieron estas cosas, estas noticias a la publicidad. Y nos sorprendimos por el desvirtuamiento público tan grande de la verdad y de la relación que tenemos con nuestro fundador. No nos sorprendieron las acusaciones que conocíamos, nos sorprendió el contexto en el cual fueron puestas. Se utilizaron esas acusaciones que se le hicieron a nuestro padre y que están en un marco, en un contexto histórico determinado, doloroso, pero concreto y determinado, para hacer de ellas una denuncia pública de un presunto abuso sexual y de abusos de poder sucedidos al interior de nuestra comunidad. La forma tan desvirtuada y descontextualizada de hacer esas afirmaciones presentan a nuestro padre en un escenario muy distinto de lo que fue la verdad, y por eso también nosotras nos quedamos perplejas, y les soy sincera, en un momento nos costó entender de qué se estaba hablando. Por eso es sumamente comprensible que ustedes hayan sentido que había una parte de la historia que no conocían. Comprendemos ese sentimiento, pero debemos decirles que si no les contamos lo que se da a entender en los medios, es porque no sucedió nunca. Como dice el comunicado que publicamos como comunidad de hermanas, un desvirtuamiento de este tipo se da al sacar las cosas de su contexto histórico y del contexto pastoral, porque toda historia solo se puede comprender plenamente en su contexto. En nuestro comunicado nosotras decimos: tal comprensión de la historia incluye considerar también la intención espiritual y pastoral completa de José Kemptner. Ahora quisiera referirme entonces un poquito más a este contexto. Como toda historia, más allá de los datos duros de acusaciones y cartas enviadas en contra de la conducción del padre Kemptner, hay personas concretas. La historia siempre tiene rostros. Hay personas concretas con sus intenciones, con sus grandezas, con sus debilidades. Y en esta oportunidad voy a referirme a una de ellas. Este tema da para más. Esto, como dije al comienzo, es solo un atisbo, pero para ubicar brevemente, esta hermana no es la autora de la carta a la cual se refiere o cita la doctora Teufenbach en sus publicaciones, pero para nosotras está en el centro de este grupo de hermanas reaccionario, y esta persona fue la superiora general de nuestra comunidad durante los primeros 24 años de historia. Para ubicar, cuando hablo de este grupo reaccionario, les diría que les diría con certeza, que el 99% de la comunidad no estaba en este grupo. Es más, nosotras mismas a veces fluctuamos en el número de las hermanas, porque realmente fue una cosa pequeña, que no influyó directa. Sí es un dolor grande, pero que no fue
no influyó directamente en la vida de la comunidad en ese momento, sí en las consecuencias que trajo, pero no hacia el interior de la comunidad. La superiora general de aquel entonces se llamaba Ana Pris. Ella, junto con algunos padres palotinos que veían en el padre Kentenich y en la identidad creciente de Schoenstatt, que se iba perfilando justamente como otro polo diferente a los padres palotinos, si bien profundamente unidos. La hermana Ana, junto con este grupo de palotinos que tenían una separación más grande de Schoenstatt, constituyó para nosotras un elemento de división y de discordia dentro de la propia comunidad. Esto se dio además en un marco hostil de parte del episcopado alemán hacia Schoenstatt por diversos motivos que también valdría la pena ver y estudiar, pero que no vienen al caso en este contexto. Ana Pris llegó a conocer la espiritualidad de Schoenstatt a través de la venerable Emilie Engel, también miembro de nuestra comunidad, que fue quien la invitó por primera vez a sumarse a los grupos de mujeres que se estaban armando en Schoenstatt. Ellas dos fueron también las que, junto con otro grupo de jóvenes mujeres, decidieron dejar todo, dejar su profesión, eran colegas de trabajo, dejar su profesión para consagrar su vida a Schoenstatt. Cuando ellas llegan y se incorporan a este grupo de mujeres, comienza el día de fundación, comienza nuestra comunidad, es el 1 de octubre de 1926. Para nosotras es un misterio y a la vez nos resulta tan interesante ver que al comienzo de nuestra historia de familia tenemos estas dos mujeres, cada una con sus límites, con sus debilidades, con sus grandezas. Una de ellas, la venerable Emilie Engel, crece en santidad por la conducción espiritual del padre Kentenich. La otra, Ana Pris, no comprende ese estilo de educación. En la biografía de la hermana Emilie, Mi sí es para siempre, hecha por Margareta Wolf, una hermana de nuestra comunidad, explica respecto a la hermana Ana y la relación con Emilie. En el marco de las distintas tareas, la hermana Emilie percibe cada vez más nítidamente que el trabajo en común con la hermana Ana no es fácil, estoy citando. Percibe cómo se aferra a su puesto y a su posición, cómo suele actuar y determinar arbitraria e independientemente. En Emilie se despierta el sentimiento de justicia y la interpela. La hermana Ana, sin embargo, no puede tolerar la crítica. Emilie se da cuenta de que conscientemente la margina, no la tiene en cuenta, la desvaloriza en público. La desazón interior que le causa esta situación la sobrelleva Emilie silenciosamente para que ninguna de las hermanas jóvenes se vea afectivamente conflictuada por esta dificultad. En la hermana Ana, continúa el libro, se evidencia una predisposición psíquica que, reforzada por la responsabilidad del cargo que ocupa, dificulta enormemente la vida en común, incluso la hace casi imposible. Ella misma es incapaz de controlar sus arranques impulsivos o reconocer la contradicción de sus reacciones, y quienes la tratan regularmente lo van percibiendo paulatinamente. A pesar de toda la aspiración heroica, a Emilie le resulta casi imposible una relación humanamente armónica con ella. Hasta aquí la cita, página 188.
En un primer momento, el padre Kentenich tenía previsto que la hermana Ana fuera superiora general vitalicia, como se suele llamar, es decir, hasta el final de su vida, pero estando en Argentina, en contacto con una comunidad sacerdotal que había cambiado ese principio vitalicio para su propia comunidad, decide también que en nuestra comunidad se va a llevar adelante un cambio y se lo comunica a la hermana Ana. Esto fue un motivo de una gran herida para ella. No comprende el cambio, se siente relegada. No fue la única herida, pero fue el detonante decisivo para ese distanciamiento del padre Kentenich y para comenzar a reunir en torno de sí un grupo de hermanas que pensaban diferente, disidentes. En estos días se ha hablado mucho de la epístola Perlonga, una carta que el padre Kentenich escribe en respuesta al obispo de Treveris cuando hace una visitación a nuestra comunidad. Allí el padre, en la epístola Perlonga, el padre habla de nuestra comunidad como un ejemplo de que la filialidad como espiritualidad puede madurar hacia el desarrollo de una personalidad libre y de que la obediencia bien entendida madura el propio criterio de una persona. Estos son los dos puntos de acusación que se fueron manifestando en esos años y que toma la autora, la señora von Teufenbach. El sistema de educación de Schoenstatt está basado y orientado a la pedagogía de vínculos. Y por eso cita el padre en la epístola Perlonga, toma una frase de ahí. Desde el comienzo vislumbramos en Schoenstatt que nuestra tarea estaba precisamente en esto, en los vínculos, y hacia ella orientamos todo nuestro sistema educativo. Por eso no solo hablamos de una pedagogía de alianza, de una pedagogía del ideal, sino también de una pedagogía de vinculaciones. Continúa el padre. Su aplicación práctica se adecua a la receptividad y estructura de cada individuo, de su tipología y de su sexo. Dada la naturaleza de las hermanas de María, es evidente que es en ella donde esta pedagogía se perfiló del modo más sobresaliente. Hasta ahí la cita, Epístola Perlonga 62. En el marco de esa pedagogía se contextúa la acusación concreta que se publicó en este diario alemán Tagespost. Es comprensible que esa acusación, leída sin contexto, despierte dolor y más lacerante todavía despierte dudas. La falta de contexto no está solo en el hecho de que la autora publica esto sin un contexto histórico, sin la historia de la cual nacen esas acusaciones. La descontextualización está también en el hecho de que la misma hermana que escribe la acusación y que cita un diálogo de nuestro padre y fundador lo hace sin contexto. En esto me quisiera detener un poquito más. Porque probablemente la situación planteada en esa carta que salió publicada no haya sido la única en la cual el padre Kentenich, un confesor y director espiritual muy buscado en sus 58 años de vida sacerdotal, no habrá sido la única vez en la cual él se haya referido a cuestiones íntimas de las personas, pero siempre lo hacía en referencia a alguna dificultad o pregunta que la persona misma le había planteado.
¿Cuántas personas habrán compartido con el Padre serias dificultades de su vida interior? ¿Y a cuántas personas él, que era tan concreto y tan iluminado, tan sabio en sus respuestas, le habrá contestado? Siempre se da un paso previo de consulta por el interesado y una respuesta a ese punto de parte del sacerdote. En este marco me puedo imaginar que el padre, frente a alguna inquietud manifestada por la hermana que hace ese comentario, por ejemplo, un complejo frente a su cuerpo o una vivencia negativa que haya podido tener en ese sentido, el padre Kentenich le haya dicho algo a la hermana respondiendo a esa inquietud, algo sobre su cuerpo. Pero esto se da en el marco de una conversación espiritual. Es inadmisible que esto sea visto como un acoso, aunque más no fuera un acoso verbal. La autora de la carta que se publica en los diarios no menciona esa parte de la historia. No explica la situación, no dice por qué la susodicha hermana le dijo, qué fue lo que la susodicha hermana le dijo al padre Kentenich para que él utilizara esa expresión. Y esto es lo que confunde.